Muy buenas, queridos alumnos. Vamos a continuar con las clases, esta vez con la lección sexta, y también vamos a desarrollar inmediatamente la lección séptima. La lección sexta habla sobre la representación de los actos jurídicos. Representar, ¿qué quiere decir en el mundo del derecho representar? Que una tercera persona realiza los actos en vez del titular, del quien tiene el derecho. La representación es una institución jurídica muy utilizada ya en Roma y se sigue utilizando hasta nuestros días de una forma común, corriente y normalmente. Una persona no puede hacer sola un acto jurídico, o no tiene tiempo, o no tiene condiciones, posibilidades, o sencillamente no quiere hacerlo. Por ejemplo, una empresa, Super 6, la empresa es de los Viersi. Viersi no está manejando esa empresa, lo manejan sus administradores. O sea, tiene una colonia de administradores que trabaja sobre sus actos, sobre el funcionamiento de su negocio. Y los negocios todos están formalizados jurídicamente. Los contratos, las provisiones de mercancías, el sistema de venta, todo está realizado por terceras personas. Es decir, no siempre la persona lo realiza en forma individual o personal. Muchas veces, por razones de oportunidad, por razones de conveniencia, por imposibilidad, lo difiere, los actos jurídicos son diferidos a otras personas. Y esa es la representación. La representación es un negocio o acto jurídico que realiza una persona en nombre de otro. Y en el mundo del derecho se da muy frecuentemente. Los mandatarios, ¿quién es el mandante? El dueño o el titular del acto jurídico. ¿Quién es el mandatario? Quien realiza los actos jurídicos. Y ese complejo de asuntos en cuanto a la realización de actos jurídicos en nombre de otro, en derecho se llama representación. La representación de los actos jurídicos. Aquí tenemos, entonces, basta entender conceptualmente qué quiere decir representación. Tenemos que conceptualizar y dar nociones de lo que significa representación de los actos jurídicos. Hábleme de la representación y el alumno empieza a decir dos palabritas. No, hay que hacer un contorno temático sobre el asunto, un contorno. Hay que contornar el tema y explicar que la representación es un fenómeno que se da de modo muy corriente, muy común en el mundo de los actos jurídicos, en el mundo del desarrollo de los negocios jurídicos. Entonces, se da en el mundo, en el ámbito patrimonial, se da en el ámbito obligacional, se da en el ámbito de los derechos reales, se da en el ámbito incluso de la política. El presidente de la República, ¿quién es? Es un representante. ¿Representante de quién? Del pueblo. ¿Cómo le denominan? Mandatario. ¿Quién es el mandante? El pueblo. ¿Se dan cuenta que el pueblo elige a alguien para realizar actos administrativos en nombre de sus mandantes? Cuando se dice primer mandatario, quiere decir, es la primera persona que realiza el mandato. ¿Y quién es el dueño del mandato? El titular de los derechos. ¿Y quién es el titular de los derechos en el aspecto político, jurídico-político? Y el presidente de la República. Es el primer servidor. El primer servidor. Por eso le dice primer mandatario. No quiere y no significa primer mandatario como un fenómeno así, como una cuestión de, allá es un príncipe. No. Primer mandatario quiere decir el primer servidor. ¿En nombre de quién? En nombre de las personas que lo ungieron presidente. Entonces, doy como ejemplo nomás cómo es la representación.
La representación se utiliza en todos los ámbitos del mundo jurídico, político, y es muy frecuente. Roma lo aplicó muy pertinentemente. Y vamos a hablar. Referencia bibliográfica, hay muchos libros. 5 libros para descargar gratis, ya le había enviado. Libro físico disponible y libros en PDF. Por lo menos para hacer el trabajo se tiene que utilizar 2 fuentes como mínimo. No solo un libro, no, por lo menos 2 libros. Vamos a ir mejorando de a poco ya en nuestras exigencias académicas en cuanto a la forma como se deben realizar los trabajos. Contenido de esta unidad. Esta unidad, la representación de los actos jurídicos, tiene clases de representación. Primero el concepto. Ya dijimos el concepto. Clase de representación. La representación necesaria y convencional. En Roma se utilizó la representación necesaria y convencional. Vamos a explicar, muy sencillo todo. Casos de representación en Roma, las diversas formas como se aplicaba la representación, el procurator, el cognitor, el institor, el exercitor y las acciones judiciales. Es una unidad corta pero muy interesante y muy para aprender en la vida profesional. Muy para aprender esto en la vida profesional, señores. ¿Quién es un abogado? El abogado es un mandatario. ¿Quién es el mandante? El dueño de la acción jurídica, el dueño de los derechos, que contrata a un abogado. Y ese abogado realiza una función jurídico-técnica, una función jurídico-técnica. Jurídico-técnica, una función jurídico-técnica. Y ese es el mandato. A través de un poder o a través de una carta poder. Poder se hace por escribanía y carta poder es así un escrito breve que se usa en el mundo penal. Entonces, va esto para entender lo que vamos a desarrollar en esta jornada. No digo tarde, noche ni de mañana porque ustedes recibirán en su momento y es mejor, lo digo más propiamente, en esta jornada. La representación, concepto de aplicación de los actos jurídicos. La representación, como dije, es un modo de realización de actos jurídicos que lo ejecuta un tercero. Un tercero ejecuta los actos jurídicos en nombre del titular. ¿Y por qué motivo? Y por diversos motivos puede ser. Por conveniencia, por imposibilidad. ¿Cómo imposibilidad? Imposibilidad técnica. Un abogado no puede, una persona no puede ejercer sus derechos en el tribunal porque no entiende de los vericuetos, de los entresijos de la profesión, las vías que tiene la profesión. Y ustedes están estudiando y van a estudiar 6 años para entender este asunto. Entonces, por conveniencia, por imposibilidad fáctica o imposibilidad jurídica, meramente por interés personal, por diversos motivos se puede ejercer la representación. Y la representación es el ejercicio de un acto jurídico en nombre de otro, que realiza un tercero, extraño al titular del acto jurídico o del titular quien tiene el derecho. Clases de representación en Roma. En Roma se utilizó frecuentemente porque fue una sociedad ya en avance constante, en desarrollo y en avance constante. Entonces, la representación podría ser necesaria y convencional. ¿Qué quiere decir representación necesaria? Aquella representación que tiene por finalidad ejercer actos jurídicos en nombre de una persona que no tiene capacidad. ¿Quién ejerce los actos jurídicos de un pupilo? El tutor. ¿Quién es el pupilo? La persona menor de edad de quien un pupilo es una persona menor de edad quien es representado por una persona capaz mayor de edad para llevar adelante sus negocios jurídicos correspondientes. ¿Estamos hablando de qué? De la tutela, ¿no?
La curatela también es una representación necesaria. ¿Qué es la curatela? La curatela es un instituto jurídico por el cual una persona capaz ejerce derechos y acciones ¿en nombre de quién? En nombre de una persona mayor de edad, pero incapaz. Aquellos furiosis que le llamaban. Furiosis eran las personas dementes. Y estas personas dementes eran y ejercían, tenían derechos y no podían ejercer sus derechos por sí mismos. ¿Quién los representaba? El curador. ¿Y quién es el curador? Una persona mayor de edad que representa al curado, a la persona que tiene incapacidad absoluta para realizar actos jurídicos. Entonces, a esa representación se le denominó representación necesaria. Hoy le llamamos representación legal. Representante legal es el papá frente a un joven menor de edad o niño. Representante legal es el abogado que representa al Estado, a los municipios, a la gobernación. Esa es la representación legal. El abogado no es, el abogado que atiende los asuntos de su cliente no es un representante legal, es un representante convencional. Pero representación legal es aquel que realiza en nombre de una persona incapaz, generalmente la tutela, la curatela, ¿no? Eso es en Roma y hasta hoy. Por eso se dice, escuchen bien, anoten en su cabeza, no sé dónde. Representante legal, abogado representante legal no es el abogado representante convencional. El abogado representante convencional es el abogado que tiene poder de otro. Sin embargo, cuando el padre de familia, la madre, el padre o un curador o un tutor ejerce derechos en nombre de otro incapaz, se le denomina representante legal en nuestros días. En Roma se le denominaba representante necesaria. ¿Y quién es el representante convencional que aparece en la lección? Miren el desarrollo de la lección. Deben tener ustedes el programa de estudios en su mano para ir acompañando el desarrollo de la clase. El representante convencional es el representante que se realiza por medio de una convención. Y convención quiere decir contrato. ¿Y qué quiere decir contrato? El contrato de mandato. ¿Quién es el representante convencional? El abogado. La persona que representa a una determinada persona, a otra, dueña o titular del derecho para realizar los actos jurídicos correspondientes. Entonces hay diferencia entre representación necesaria y representación convencional. Convencional es por acuerdo de partes. Acuerdo libre de partes. Por contrato, acuerdo libre de partes. Esa es la convencional. Convención quiere decir contrato. Y la representación necesaria es una carga. Es una carga jurídica. Carga significa obligación. ¿Quién es el representante necesario? El tutor, el curador. Tutor, curador. O el padre en nombre, el sui juris, el pater familia en nombre de sus hijos, alieni juris. Creo que se entiende bien este asunto. Hay que entender nomás. Entender quiere decir comprender. Y al comprender ya se puede fijar fácilmente en la memoria. Nadie memoriza algo que no le gusta. Entonces, para memorizar, para internalizar el saber, hay que comprender. Es fácil entonces la representación convencional y la representación necesaria. Necesaria es una carga pública, una carga legal, y la convencional es un acuerdo entre partes. ¿Quién serían los representantes convencionales? El gerente de una empresa en aquella época, el representante de una persona productora de vinos en
en los territorios que bañan el Mare Nostrum. Mare Nostrum se le denominaba al mar Mediterráneo. Nostrum quiere decir nuestro. ¿Nuestro de quién? De Roma. Entonces, vivía en Roma, era un potentado y tenía plantaciones vitivinícolas o de vides, productoras de vino, en distintos puntos entre el imperio. ¿Y quién atendía su negocio? No, era él personalmente, nombraba un administrador. Entonces, ¿ese es convencional o es necesaria? Pregunto. Convencional. Muy bien. Casos de representación en Roma. En Roma había varios tipos de representaciones. Procurator, cognitor o procurator judicial, institor, exercitor, es decir, distintas cuestiones. Procurator era la representación que podía realizarlo cualquiera y para cualquier tipo de negocio. Cualquiera o para cualquier tipo de negocio. Por conveniencia, por necesidad, por utilidad. Conveniencia, necesidad, utilidad. Esa es la representación. También existía el cognitor o procurator judicial. Se le decía cognitor aquel que realizaba en el foro quiere decir tribunal, en el foro trabajos jurídicos. ¿Quién era el cognitor? Y era un abogado. Porque es una persona que manejaba las tareas jurídicas propias para realizar en el proceso. Procurator y cognitor. Institor era otra forma de representación para asuntos específicos. La misma cosa que exercitor tenía que ver con actividades de negocio en el campo de la navegación. Actividades de negocio en el campo de la navegación. Había muchos barcos y muchos barcos mercantes. ¿Qué acciones? Bueno, se le daba la representación por estas diferentes formas. Convencionalmente, estamos hablando convencionalmente, o la necesaria fallaba. Fallaba el representante necesario o fallaba el representante convencional. ¿Qué hacía entonces la persona afectada, el dueño de los negocios, el dueño del derecho? Se producía entonces, y como se produce normalmente, fallas humanas, y entonces el dueño del negocio le reclama la mala administración, o no rindió cuentas, o realizó mal el trabajo, y eso le generó un perjuicio patrimonial. Lo reclamaba personalmente, y si no satisfacía el reclamo, ¿qué hacía el dueño del derecho? Recurría a la justicia. Aquella vez, en aquellos tiempos, ya se aplicaba el principio que nadie podía hacer justicia por mano propia. Entonces, recurría a un juez, y este juez recurría al pretor. El juez privado era, recurría al pretor, y el pretor se encargaba de darle las orientaciones y los tipos de acciones judiciales que podía utilizar. ¿Quién generaba las acciones judiciales? El pretor. ¿Quién resolvía el asunto? El iudex privatus, el juez privado. No sé si me entienden. No era el pretor que administraba justicia, era el juez privado. Pero el juez privado estaba supeditado al pretor. El pretor era el que otorgaba las acciones judiciales. Esta acción vas a usar, le decía al iudex. Al iudex. Iudex quiere decir que administra justicia, pero privadamente. Sería una especie de... el iudex era una especie... Vamos a estudiar un capítulo exclusivo sobre
la administración de la justicia. No vamos a adelantar tantas cosas, porque si no vamos a embrollarnos todo. ¿Qué acciones judiciales se daban? Lo que yo le expliqué era casos de representación. El procurator, el cognitor, el istitor y el exercitor, actividades navieras. Vamos a tocar bien este asunto. Procurator, ya habíamos dicho, cognitor, gestión abogadil, istitor, representación por parte de un esclavo. Un esclavo, claro, un esclavo realizaba el trabajo. ¿Cómo? Representante de un negocio jurídico importante lo hacía un esclavo. Sí, un esclavo ilustrado. Los esclavos eran personas, algunos eran personas muy respetadas porque eran personas muy ilustradas. Y realizaban actividades de administración como representante. O el exercitor era un esclavo que administraba los negocios navieros de la gran industria de logística de la época. ¿Qué quiere decir logística? La logística es la disciplina que tiene que ver, comercial, que tiene que ver con el traslado de mercancías. Hoy en día la logística es un gigante que mueve miles de millones de dólares. Los barcos petroleros, los barcos que trasladan los containers, los grandes buques que transportan containers, 21.000 containers transporta un superbuque en estos días. 21.000 gigantes del mar son, gigantes oceánicos. Entonces, quien hacía de logística era el esclavo naviero, se le decía exercitor. Y incitor era un esclavo que realizaba para cualquier tipo de negocio. El incitor. Incitor, esclavo. Exercitor o exercitor era un esclavo administrador que manejaba negocios de logística naviera en el mar Mediterráneo. Obviamente trabajaba para grandes patrones. Estamos hablando de Roma, de un imperio que manejaba millones en cuanto a capital. La importancia que tenían los esclavos y la responsabilidad que recaía en la persona de un administrador esclavo. Pero el esclavo era una cosa, sí, era una cosa, pero en este caso la responsabilidad recaía ¿sobre quién? Sobre el titular del derecho. Vamos a hablar de las clases de representación. Inmediata y mediata. Necesaria ya vimos, por incapacidad. ¿Incapacidad de quién? Del titular del derecho. ¿Quién es incapaz titular del derecho? Pupilo y el curado. Pero ¿cómo el curado, que es demente, y cómo el pupilo? ¿Qué plata va a tener un pupilo? Claro que tiene, si era una familia millonaria, tenía bienes hereditarios que debían ser administrados. Morían sus padres y tenía una cantidad millonaria de bienes y esto tenía que ser administrado ¿por quién? Por el tutor. Entonces, la necesaria era para personas incapaces. ¿Y quién realizaba la representación necesaria? El tutor o el curador. Y otra clase de representación es la inmediata. Por eso primero tuve que explicarle casos de representación para que ustedes entiendan clases. Primero se entiende casos y luego clases. Entonces, y la convencional es por mandato, por convención, por contrato, para cualquier actividad que uno pueda imaginarse en la época. Convencional y necesaria, ya se habíamos explicado. Luego tenemos la representación inmediata y la mediata. ¿Qué quiere decir la palabra? Primero tenemos que entender bien qué quiere decir inmediata y qué quiere decir mediata. Inmediata quiere decir no, es no. Mediato es para más lejos, más adelante. No lejos quiere decir inmediato. Para el momento.
Entonces la representación inmediata, responsabilidad recae sobre el representado. En la representación inmediata, sobre el representado. ¿Y quién es el representado? El dueño del derecho. Representación inmediata requiere poder y generalmente para fines patrimoniales, la inmediata. Cuando requiere poder a través de los medios de la época, no había escribano, no. La representación inmediata era un tipo de representación que requería un poder especial para representar a alguien. Y cuando fallaba este representante inmediato, ¿sobre quién recaía? Esta es la clave. Recaía sobre el dueño del derecho. No era el representante quien asumía la responsabilidad. No, en la inmediata responde el titular del derecho y no el representante. ¿Por qué? Porque se hacía por medio de un poder y generalmente para fines patrimoniales, venta, compra, consignación, una serie de trámites, venta, compra, consignación, una serie de trámites. Y la mediata, cuando el representante actúa en nombre propio, ahí el representante, el mandatario, es el que asume el riesgo porque actúa en nombre propio, pero por cuenta de otro. Las personas que eran dueñas de los derechos podían otorgar de forma mediata o en forma inmediata. Si era inmediata, recaía sobre el dueño del titular del derecho. Si era mediata, actuaba por cuenta propia y él asumía la responsabilidad. Él asumía la responsabilidad. Caso de comisionistas. Hasta ahora se usa. ¿Quiénes eran los comisionistas? Venden y ganan por comisión. Comisión quiere decir por representación o por autorización de otro, por comisión quiere decir eso. ¿Se entiende? 4 clases de representación. Fácil es necesaria, fácil es convencional, pero hay un poco de dificultad para entender bien inmediata. Inmediata, representación inmediata es cuando se tiene poder convencional firmado por el titular y sobre quién recaía la responsabilidad cuando fallaba la actividad jurídica, sobre el dueño, sobre el titular del derecho. Y la mediata, para casos de comisionistas, recaía sobre el mismo representante. Si hacía mal su trabajo, él pagaba, eso quiere decir. El otro, si hacía mal su trabajo, pagaba el dueño del derecho. Si no entiende bien, vuelvan a repetir este video. Repitan para entender bien. Mediata, inmediata, necesaria y convencional. Mediata, inmediata, necesaria, convencional. Es muy sencillo. Formas, casos de representación, ya vimos. Procurator, liberto a favor de familias pudientes en Roma, no muy formal. Era realizado por libertos, el procurator. Los libertos, ¿y quiénes eran los libertos? Los esclavos, ex esclavos emancipados, eran libertos. Libertos eran los ex esclavos que han sido emancipados por su amo y trabajaban como representante, porque gozaba de mucha, ¿qué cosa? Gozaba de mucha confianza. Es el procurator. El cognitor, o procurator, era cognitor, quiere decir conocimiento. Cognosis, cognitor, quiere decir conocimiento. Por eso le llaman procurator cognitor. Es decir, el representante que hacía labores tribunalicios porque manejaba la ley y manejaba el derecho. Era un tipo de representación. El procurator era un esclavo que realizaba labores en nombre de familias pudientes. Institor
Era un esclavo representante de determinada familia para otras tareas, para cualquier tarea. Y el exercitor era un representante que realizaba, era el jefe de las embarcaciones y era un esclavo naviero, era un administrador naviero. Sería el capitán de barco en nuestros días, nada menos que el capitán de barco. Todos estos, procurator, istitor y exercitor, eran representaciones inmediatas. Aquí está el ejemplo ya. Eran representaciones inmediatas. ¿Por qué? Porque él no tenía la capacidad para enfrentar por sí misma las consecuencias de una falla en su administración. Cuando se habla de falla en la administración, se habla de pérdida patrimonial. Entonces, tanto el procurator, el cognitor, era un representante avesado ¿en qué? En las tareas tribunalicias, es decir, conocedor de derecho. Acciones judiciales. Cuando fallaban las administraciones por parte del representante y estas fallas implicaban, obviamente, fallas patrimoniales, entonces, ¿qué hacía la persona perjudicada patrimonialmente en la actio? No se lee actio, se dice actio. En latín, la T-I-O no se dice tio. Actio es actio institutoria. Y la actio exercitoria. La acción judicial institutoria es el esclavo. El esclavo es el que realiza la labor representativa y ante la falla del esclavo, la acción ante quién se presenta, ante el propietario de los derechos, ante el titular del derecho, por supuesto. La acción institutoria era una labor realizada como representante por un esclavo. Y aquí se especifica la acción. Y la acción exercitoria, la acción se presenta contra el armador del buque por la falla del magister navis. El magister navis es el capitán de barco. Y por su mal manejo encalla el buque en una costa. Encallar quiere decir se rompe la quilla. La quilla es la estructura de una nave. Y por un encallamiento rompe, se quiebra el barco y se echa a perder miles de litros de vino o miles de litros de aceite de oliva. Vino era muy consumido, aceite de oliva ni qué decir, armas, transporte de alimentos, trigo se traía de Egipto. Entonces, ante la falla del magister navis, el maestro naviero, que era un esclavo, ¿contra quién se recurría la acción judicial? Contra el armador. El armador hasta hoy significa dueño del buque. El dueño del buque no está navegando, está administrando un representante que es un magister navis. En el actio exercitoria. Actio exercitoria es la labor que realiza el esclavo. Mejor dicho, la actio exercitoria es la acción judicial que se realiza en contra del armador por la falla del magister navis. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Y la actio institutoria es por la falla del esclavo que realiza una labor convencional, una labor de representación contra quien se remite, contra quien se actúa en la acción judicial, contra el propietario del derecho, el dueño. Esas son las acciones judiciales que los pretores otorgaban
a las personas afectadas y lo ejecutaban ¿quién? Los iudex, los jueces. En esta jornada vamos a desarrollar dos unidades. Esta es la segunda unidad y es la unidad 7. Y esta unidad tiene que ver con la ineficacia de los actos jurídicos. Muy profesional es este tema. ¿Por qué? Porque ustedes van a usar en la vida profesional. En la vida profesional que les espera cuando culminen sus respectivas, sus carreras. Ustedes cuando terminen 6 años de estudio, al séptimo ustedes ya van a empezar a ejercer. Me imagino. Si todo sigue bien con ustedes. Y esta es una carrera no es de velocidad, sino de resistencia. Para algunos es de 5.000 metros, otro para 12.000 metros, otro es de 10.000 y para otros es de 42 kilómetros. Para los que le parece un poco más difícil, es una maratón, 42,8 kilómetros. Maratón. Bueno, hoy vamos a hablar, después de en esta segunda parte de la unidad 7, vamos a hablar de la ineficacia de los actos jurídicos. ¿Cuándo un acto jurídico es ineficaz? Ineficaz quiere decir no vale, no tiene valor. No tiene valor. ¿Y por qué no tiene valor? Y vamos a ver por qué. En el contenido de la unidad vamos a encontrar los siguientes temas. Clase de ineficiencia. Vamos a hablar de la nulidad desde hoy y para siempre. Desde hoy y para siempre. Hasta que mueran. Hasta que mueran siendo abogados. Deben entender qué es la nulidad, cuya explicación es y debe ser entendida con propiedad, con precisión técnica. Hay diferencia entre nulidad y anulabilidad. Una cosa es la nulidad y otra cosa es la anulabilidad. Hasta hoy, concebida por los romanos y sigue hoy tan campante, a pesar de los siglos. Concepto de cada uno, ejemplo de cada uno, causa de ineficiencia, de ineficacia, ¿por qué se produce la nulidad o la anulabilidad? Si hay nulidad, ¿cómo se puede convalidar? Por sobre todo si hay anulabilidad. Y si hay nulidad, ¿se puede convertir el auto en un acto válido? Estas cosas han sido muy interesantemente tratados, aplicados en la realidad y abordados por los jurisconsultos romanos, quienes nos legaron desde hace mucho tiempo conceptos hasta hoy absolutamente válidos para el fenómeno jurídico, para todo el mundo del fenómeno jurídico. Puede haber nulidad de actos procesales, puede haber nulidad de actos jurídicos de negocios, nulidad en cualquier acto jurídico. Acto jurídico puede ser patrimonial, no patrimonial, creditorio, real. Puede ser acto jurídico, puede ser actos procesales también. Un contenido amplio, una objetivación amplia tiene la nulidad. Y vamos a desarrollar rápidamente. Primero vamos a definir lo que es la nulidad. Hay dos clases de ineficacia de actos jurídicos, la nulidad y la anulabilidad. Los actos jurídicos, cuando se desarrollan normalmente y siguiendo todos los requisitos que establece la ley, tienden a cumplirse y adquirir virtualidad jurídica. Dijimos, clase atrás, que la expresión virtualidad jurídica quiere decir que tiene fuerza jurídica. Virtualidad significa fuerza jurídica. Si los actos jurídicos, sean cuales fuesen los actos jurídicos que se realizan en el mundo de la realidad,
si se ajusta a los presupuestos, presupuestos quiere decir requisitos, a los requisitos de lo que establece la ley, se cumplen y se desarrollan y se cumplen normalmente. Pero hay veces en que los actos jurídicos adolecen o tienen algún problema, y estos problemas tienen que ver, y estos problemas hacen que priven de eficacia jurídica. Los problemas que tiene un acto jurídico pueden privar de eficacia jurídica a un negocio jurídico. Y vamos a hablar justamente de esos problemas. Agudicen sus respectivos oídos, capten, internalicen y entiendan lo que vamos a hablar a partir de hoy, que les va a servir para siempre. Se usa en todos los campos del derecho, en los derechos reales, en los derechos obligacionales, en los hechos y actos jurídicos. Se usa en todos los actos procesales que ustedes se imaginan. La nulidad es un concepto universal. Aquí, en China, en Tanzania, en San Salvador, en México, en donde sea, es el mismo, tiene la misma significación. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la ineficacia de los actos jurídicos. La ineficacia puede ser de dos clases: nulidad, y la otra clase es la anulabilidad. La nulidad es la total carencia de efecto jurídico por una sanción legal. ¿Cómo? La total carencia de efecto jurídico debido a una sanción legal. ¿Cómo que sanción legal? Eso quiere decir, si no se hace como se establece en la ley, ese acto jurídico queda privado de eficacia. Es como si nunca haya existido. No se puede convalidar, no se puede hacer valer lo que se hizo mal. Y la anula, vamos a hablar más tarde, un poquito más adelante, sobre cómo se aplica en la realidad jurídica la cuestión de la nulidad. Pero partamos de la premisa básica. La nulidad es la total carencia de efecto jurídico establecido por una sanción legal. Establecido por la ley quiere decir eso. La ley siempre se sanciona. Y cuando un acto jurídico no se cumple conforme a los requisitos previstos por la misma norma, ese acto jurídico no sirve. Y eso es la nulidad. Y la anulabilidad, aunque haya sido viciado por un elemento que no es lo correcto, eventualmente es ineficaz. Es decir, puede ser ineficaz, pero puede convalidarse. Vamos a ver cómo funciona. Por ejemplo, cuando un acto jurídico es producto de la violencia. Habíamos hablado cuando estudiamos lecciones atrás que la violencia puede ser física o moral. La violencia física es la violencia activa, la violencia tangible, que te pegan, que te amedrentan de modo inmediato. Y la violencia también puede ser moral, una amenaza, fina amenaza, pero te da pavor y te da miedo. La amenaza siempre tiene que ser seria, grave, para que pueda ser atendido y pueda tener los efectos de la anulabilidad. Vamos a ver un poquito más adelante qué quiere decir esto. Causas de la ineficacia que provienen de la nulidad. Habíamos dicho que la nulidad es la pérdida absoluta de la eficacia jurídica de un acto jurídico. La nulidad es
la privación absoluta de su eficacia. No vale un acto. ¿Y cuáles son las causas de la nulidad? Falta de capacidad para disponer y de obligarse. ¿Realiza un niño de 15 años un acto jurídico? ¿Es nulo ese acto? Porque no tiene capacidad para disponer. ¿Quién dispone para el mundo del derecho? El único que dispone para el mundo del derecho es el propietario. Si la persona no es el propietario, no puede disponer. Derecho de propiedad significa de forma inmediata la capacidad que tiene una persona de disponer sobre ese bien. ¿Quién lo tiene la capacidad de disponer? Disponer quiere decir vender, regalar, donar. Lo hace el propietario. Y este señor, que puede ser propietario, un niño, murieron sus padres y recibió una interesante patrimonio hereditario que es de él, pero él no puede disponer porque él es menor. Entonces, y él lo realiza eso. Ese acto nunca existió. Por eso que la nulidad implica la inexistencia misma del acto fallido. ¿Se entiende? Yo soy un niño de 15 años. Vendo este vaso de cristal de Carrara carísimo, es de colección, ya he chupé. Yo compré el Super nomás, aquí costó 10.000 guaraníes. Y esto vale $1.000. Y yo soy un niño y vendo este cristal de Carrara. Carrara es una región de Italia donde se hacen los mejores cristales del mundo. Carrara, anoten, tienen que saber esas cosas. Cristal de Carrara. ¿Es válido este acto? Es nulo. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad, yo tengo 15 años. Entonces, este acto jurídico realizado, por su característica de nulidad, no existe. Por eso se dice, el acto nulo es un acto inexistente, porque no vale. ¿Se entendió ya? Pero ¿quién declara la nulidad? El juez. El juez. No cualquier persona. El único que puede declarar la nulidad es el juez. Porque la nulidad es la privación, fijen en su cabeza, desde hoy y para siempre. La nulidad es la privación de eficacia de un acto jurídico debido a una sanción legal determinada. ¿Y quién lo determina? El juez, conforme a la ley. Otro ejemplo, o causa, falta de capacidad, dicen. Otra de las falta de capacidad de los otorgantes del acto, los dementes, el infante. Falta de idoneidad del objeto. ¿A qué? Es nulo un acto jurídico cuando le falta idoneidad al objeto. El objeto no es lícito. Yo estoy vendiendo un reloj Omega y vendo un reloj Omega mínimo cuesta $5.000, $4 o $5.000. Omega Constellation. Y yo vendo por $1.000.000. Obviamente no es mío ese reloj Omega. O puede ser que sea mío, pero ¿quién lo vende? Y lo vende ahí una persona, ahí un vendedor ambulante que vino y tocó el timbre de la oficina y le quiero vender. Ah, podés comprar, pero el dueño te puede seguir y te reclama este reloj. ¿Por cuánto compraste? Y compré por 2 millones de guaraníes. ¿Y cuánto cuesta? Por 1 millón de guaraníes y cuesta $5.000, $4.000. Sí, por 24 millones de guaraníes cuesta. Ese acto fue un acto ilícito. Y entonces causa la ineficacia absoluta del acto jurídico. Es decir, la nulidad se puede dar por factores subjetivos
y por factores objetivos. Subjetivo es la persona, no es capaz, es un demente, es un furiosi, o es un curado. Y la persona que compra, como encontró una ventaja evidente, lo compra. Pero eso se puede declarar la nulidad. Viene el dueño, le reclama y dice, ese auto, vos compraste una cosa que no corresponde, un auto, me robaron a mí. Ah, no, yo compré. Posesión vale título, dice en derecho funciona un aforismo. Aforismo quiere decir un pensamiento breve, pero muy penetrante, muy cierto. Aforismos. Y se usa un aforismo jurídico que dice, posesión vale título. Ah, yo tengo esto. Este es mi título de propiedad. Si no necesito escribano, yo compré porque alguien me vino y compré. Yo no sabía si es loco, robado, yo compré. Ah, bueno. Como no, el dueño del Omega Constellation, que cuesta 24 millones, no puede a la fuerza quitarte el reloj. ¿Qué hace? Te denuncia. Civilmente o penalmente. Y si es civilmente, el juez puede declarar la nulidad del acto porque se vendió una cosa de modo ilícito. Ahí está. Entonces, la nulidad puede ser por factores objetivos, venta de cosas ilícitas, o por factores subjetivos, no tienen capacidad los otorgantes. ¿Se entiende? Esa es la nulidad. ¿Y la nulidad lo decreta quién? El juez. ¿Y qué es la nulidad? La privación de eficacia de un acto jurídico por una sanción normativa prevista, que prohíbe que se realice de esa forma. ¿No? Y el acto jurídico no vale, se privó de su eficacia. Y es más, es como si nunca haya existido. ¿Entiende ese concepto? Como si nunca haya existido. Lo que se llama le barre. Es nulo de nulidad absoluta, se dice. Eso se lleva en el campo constitucional, en el campo procesal, en el campo de los negocios privados. En todos los campos se lleva la nulidad. El Poder Judicial interviene en los asuntos propios de un Poder Ejecutivo, acto nulo. ¿Por qué? Porque en la Constitución se establece la división de poderes. Y dice un artículo, ningún poder deberá intervenir en los asuntos de otro poder. Y si eso lo realiza, es nulo, dice. ¿Entiende? Entonces, la nulidad es un concepto muy importante porque esto nos ayuda a ir construyendo la cultura jurídica para poder trabajar bien en la profesión. Una cosa es la nulidad y ahora vamos a hablar de la anulabilidad. El acto nulo, por principio, no es posible convalidar. El acto nulo no es posible convalidar. ¿Por qué? Porque ese acto no existe. Es el principio fuerte. Pero sí pueden ser convalidados los actos anulables. ¿Cómo? Los actos, y hablamos de la anulabilidad ahora. Hay ciertos actos jurídicos que pueden ser anulables, que no son nulos, son anulables. Estos actos anulables sí se puede convalidar. Vamos a hablar ahora. Modo de convalidación de los actos anulables. ¿Y qué serían los actos anulables? Los que se realizan por vicio de la voluntad. Error, violencia, miedo. Son actos anulables. Es decir, se puede convalidar. Si yo firmé, ¿se acuerdan que yo le di un ejemplo de una persona que le estaba apretando con un cuchillito aquí por su costilla y le dice, firmate a hacer ese contrato? Sí, a firmar, ahora mismo te firmo. ¿Ese acto es nulo o es anulable? Es anulable. ¿Por qué?
porque se puede convalidar. Se denuncia y si pide la nulidad, pero esa denuncia por vicio de la voluntad, por eso que todo se va encadenando lo que hemos estudiado, señores. Vicio de la voluntad, error, violencia, error, ¿se acuerdan? Error, violencia, dolo. Todos se pueden convalidar después. Convalidar que sí se puede negociar. Los actos nulos no se pueden negociar. Y los actos anulables que se realizan conforme a los vicios de la voluntad, error, dolo, violencia, culpa, ¿se acuerdan? Culpa, error, dolo, violencia, son actos anulables que pueden ser convalidados, es decir, negociados. Se pide nulidad, pero la persona afectada que cometió el acto de la violencia dijo, yo quiero arreglar este asunto. ¿Por qué no hacemos un descuento bien importante y arreglamos esto? Sí, podemos. El interesado renuncia a su derecho de impugnar. El que cometió la violencia, el interesado, la persona que fue víctima de la violencia, que es el interesado, renuncia a su derecho de impugnar. Entonces, llegan a un acuerdo, eso se puede convalidar, hacer valer ese acto jurídico. Se hace valer el contrato, pero no en los términos que le impuso por la vía de la violencia, sino un contrato razonable. ¿Por qué le obligó con un cuchillo? ¿Cómo se llama en lo penal cuando alguien te obliga con un arma o con un cuchillo? Coacción. Coacción es hacer lo que uno no quiere hacer. Y en el mundo civil te coacciona para firmar un contrato porque va a ganar muchísimo el coaccionador. Entonces, el interesado le dice, reclama el interesado, el que fue víctima de una coacción, y llegan a un acuerdo y se convalida el acto jurídico. Pero bajo los términos de equidad, bajo los términos de equidad se convalida. Es un acto que puede ser anulado, dejar sin efecto, pero si hay acuerdo se puede realizar y convalidar el acto jurídico. Ejemplo, un contrato de compraventa de una máquina, de una grúa o de un barco que transportaba vino en aquella época, que costaba mucha cantidad de suma, mucha suma, elevada suma. El contratante, dueño del barco, que va a vender, y el comprador le atemoriza con una amenaza para que le venda a un precio muy bajo. Y firma el contrato. Pero después gana coraje el vendedor coaccionado, lo denuncia, se van los dos al tribunal y ese acto, que puede anularse porque hay una violencia, el que ejerció la violencia llega a un acuerdo con el vendedor amenazado y se vende a un precio razonable, a un precio que le puede convenir, incluso puede elevar más ante esta amenaza que ejerció contra el comprador. Entonces, el primero, el interesado renuncia a su derecho de impugnar. ¿Por qué renuncia a su derecho de impugnar? Por conveniencia. Entonces, ese acto nulo que se hizo por violencia puede ser anulable. Ese acto anulable que se hizo por medio de la violencia se puede convalidar. Convalidar quiere decir acordar un derecho justo para ambas partes. ¿Cómo puede convalidarse también
cuando el interesado confirma tácitamente y acepta los efectos del acto anulable. El interesado confirma tácitamente y acepta los efectos del acto anulable. En este caso, el acto que era por error o por culpa, ¿cómo que por error o por culpa? Por culpa, una empresa que pinta edificios o que pinta un edificio de Roma a la época, le exigió al dueño del edificio que pague 10.000 sestercios. Le hace la entrega del edificio pintado espléndidamente o aparentemente, pero al otro lado, en la parte interior, se ven fallas de todos los colores. No se pintó bien. Se pintó bien afuera, pero adentro no se pintó bien. ¿Qué hubo ahí? ¿Culpa o dolo? Culpa, se hizo mal. No hubo intención de dañarle, sino más bien es por impericia del equipo pintor, del equipo que pintó el edificio. Entonces, hubo culpa de parte de la empresa que realizó la pintura. Y 10.000 sestercios. Le pide 10.000 sestercios conforme el contrato. Recibe la obra y encuentra una serie de fallas. Esto no vale 10.000 sestercios, le dice él. Nadie quiere pagar por algo que se hizo mal. Esto apenas vale 7.000 sestercios. ¿No te voy a pagar los 10.000? Entonces empieza el problema. ¿Qué hace la persona que tiene que y va y reclama ante la instancia judicial? Una acción judicial plantea el pintor, pero se hace el trabajo de pericia y se encuentra que realmente vale 7.000 nomás y no 10.000. Hizo mal el trabajo. Entonces, ahí se puede convalidar, porque hay una confirmación tácita de que falló y dice, bueno, quedamos 7.000. No sé si entiende el ejemplo. Se convalida los actos anulables. Es diferente la nulidad con la anulabilidad. La anulabilidad tiene que ver con los vicios de la voluntad. Confirma tácitamente y acepta los efectos del acto anulable. El otro, el interesado de modo expreso, confirma el acto reconociendo su validez. En este caso, expresamente dice, sí, pinté todo mal en la parte interna, acepto los 7.000. Aquí el ejemplo el que le va a hacer entender, esto hasta ahora se utiliza, señores. No crean que están estudiando solamente para conocer derecho romano. Esto está en nuestro código, en forma expresa, en forma tácita, o renuncia a su derecho de impugnar. El interesado renuncia a su derecho a impugnar. El mismo pintor renuncia cuando le explica perfectamente. El primer ejemplo es cuando le explica perfectamente, aquí hubo falla, se pintó todo mal en la parte interna. ¿Qué tiene que hacer el pintor, la empresa que realiza la pintura, el servicio de pintura? Debería reclamar ante la justicia, pero como se dio cuenta perfectamente que sus personales hicieron un trabajo pésimo, entonces renuncia a su derecho de impugnar los 10.000 sestercios y se da cuenta y ahí mismo arregla. Eso es un acto o un modo de convalidación. El otro se da la cuestión judicial y antes de que el juez determine su sentencia, se llega a un acuerdo. Entonces, los actos anulables son pasibles a negociar y ese
modo de negociar se llama convalidación. Convalidar los actos anulables, o sea, los actos anulables pueden ser convalidados. Los actos nulos nunca pueden ser convalidados. Nunca. Vender objetos fuera del comercio, realizar o contraer obligaciones sin tener capacidad son actos nulos para el mundo del derecho privado. Vamos al último tema, conversión del acto jurídico. Una cosa es convalidar, aquí tiene un poquito más de complicación. Una cosa es convalidar, que se negocia y se llega a un acuerdo, los actos anulables. ¿Y qué son los actos anulables? Aquellos actos que poseen y están heridos desde el punto de vista de los vicios de la voluntad. ¿Y cuáles son los vicios de la voluntad hasta hoy día? Error, dolo, violencia, culpa. 4. Error, dolo, violencia, culpa. Supongamos que la empresa que realiza la pintura pinta muy bien afuera y adentro, que tiene 3.000 metros cuadrados. No solo se pintó mal, se pintó con una pintura absolutamente impropia. En vez de usar pintura, se pintó con cal. Eso ya no es culpa. Ya no es culpa, ya no es una cuestión de impericia, de imprudencia, no. Eso ya es dolo. Aquí ya es directamente para perjudicar gravemente al pagante, al dueño de la cosa. 10.000 sestercios y esa pintura interna de 1.200 metros cuadrados no vale ni 500 sestercios. Ahí ya no hay más cuestiones de culpa. Ahí es dolo. Ahí es maquinar un modo para perjudicar al contratante. Eso también se puede convalidar de forma expresa, de forma tácita y de forma de renuncia al reclamo judicial. Renuncia al reclamo judicial de modo expreso o de modo tácito. Eso es convalidar. Ahora vamos a la conversión. Volví a repetir lo que es la convalidación. Para que ustedes entiendan, cuando lean van a entender mejor en los textos. Un negocio jurídico, por su propio efecto, sufre una invalidez. Nulo. Es inválido de por sí. Por regla general no existe y por lo tanto carece de valor. ¿Se entiende? Ya hemos explicado muy bien esto. Actos nulos están privados de eficacia. Eso quiere decir invalidez total. Por regla general no existe. Nunca existió ese acto de este jovencito que vendió algo muy valioso. Y el pícaro comprador, como encontró una alta ventaja económica, en vez de pagar 24.000 sestercios por un reloj Omega, bueno, Omega no había con eso, pagó 1.000 nomás, o 1.200 nomás. Sin embargo, los actos nulos, mira vos, es posible convertir el acto jurídico por otro. Este acto jurídico se convierte por otro acto. Imagínense a qué nivel de abstracción llegó los jurisconsultos romanos y los pretores que analizaron esta cuestión de la conversión del acto jurídico. Y no es convalidación, conversión. Cambiar un acto jurídico por otro es conversión. Convalidar es llegar a un acuerdo. Conversión es cambiar un acto jurídico nulo por otro acto jurídico que pueda hacer validar ese acto jurídico. Ejemplo, un testamento nulo, un testamento puede ser nulo.
hizo el testamento, el señor que estaba para más allá que para más aquí, más allá de la muerte, llega la vida, llega el tiempo y él tiene que hacer un testamento, un romano, y cuando él estaba haciendo el testamento, él era un hombre libre, pero cayó en la esclavitud después. Antes de morir cayó en la esclavitud. Ese testamento es nulo. ¿Por qué? Porque lo hizo de modo en que él no tenía, cuando lo hizo tenía capacidad, pero eso lo hizo en el año 44 antes de Cristo. Y él murió en el año 40 antes de Cristo. 4 años antes, cuando él redactó el testamento, él era un hombre libre. Le dejó testamento, cuantiosos bienes a diferentes hijos y su capataz y legado en el norte. Pero 4 años después él cayó en esclavitud. Su testamento no vale. Pero él escribió un elemento auxiliar a su testamento, que se denominaba codicilio o codicilo. Codicilo o codicilio es la misma cosa. Entonces ese codicilo, ese escrito posterior, podía de alguna forma arreglar el problema de la invalidez del acto. El codicilo es una disposición de última voluntad carente de formalidades. Por ejemplo, el testamento tenía formalidades. Tenía que ser por escrito, ante testigo, como hoy día. Hoy se hace ante escribano, y en Roma era ante testigo, firmaba esto, aquello y se guardaba. Una persona guardaba eso. Y cuando fallecía, el que redactó el testamento se hacía valer, como lo es hoy, después del fallecimiento. El testamento se hace en vida. El testamento es un acto de última voluntad realizado por el propietario de un bien o de un patrimonio que se hace valer después de la muerte del que realizó. Por ejemplo, hoy un hijo atenta contra el padre e incluso le denuncia penalmente. ¿Qué hace el padre? Realiza un testamento en que deshereda al hijo que atentó contra el padre. Y eso después, cuando fallece el papá, se hace valer, porque ese acto de última voluntad es como una ley hasta hoy. No recibe ni un bien, fue desheredado. Entonces, el caso del testamento que realizó en el año 44 antes de Cristo, y él murió en el 40, porque los años van bajando, no subiendo. Año 0, el año que nació Jesús. 44 años antes del nacimiento de Jesús, y él murió en el año 40. Realizó un testamento, como le expliqué. Ese testamento, redactó ese testamento cuando él era plenamente capaz. Y 4 años después, él cae prisionero de guerra y se va como esclavo. Y sus hijos quieren hacer valer eso. No, es un acto nulo. Queda para el Estado. Porque era un acto nulo. No queda para el Estado. No es así. Una casa, una estancia, un buque. Tengo 3 hijos. El buque, la casa, le dejo a mi hijo que me trabajó conmigo 30 años como encargado de todos mis bienes. Y esta
casa le dejo a otro hijo. ¿Quién gana más? Uno de los hijos por testamento recibe mayor patrimonio. Y al quedar nulo el testamento, se reparten en partes iguales los 3 hijos. Perdió este, que tiene 2 bienes. Entonces, se reparten en partes iguales los 3 hijos. Muy bien. ¿Quién perdió? El destinatario de los bienes más valiosos. Uno de los hijos con destinatario más valioso. Entonces, ese acto nulo, ese testamento, se le agregó un documento más, que es el codicilo. El testador escribió un documento más. Y a ese documento posterior, mejor dicho, agregado, es de ultísima voluntad, se le denominaba codicilo. Y era una disposición de última voluntad también, carente de formalidades. No tenía necesidad de los testigos. No, él nomás hacía un escrito en una tablilla y se agregaba al testamento. Ese codicilo, que es un documento posterior, por ejemplo, otorgaba en grado de fideicomiso. Hasta hoy existe el concepto y la institución jurídica del fideicomiso. Fideicomiso es dejar bienes o créditos a un tercero para entregar a quien decide el testador. Resulta que en el año 44, él dejó su testamento, pero 2 años después le agregó un codicilo. Y en ese codicilo decía que estos bienes que deja para sus hijos, quiere que se deje también uno de sus bienes a su capataz, a su fiel capataz. El codicilo establece una transmisión de bienes para determinadas personas. Señores, cuando estudien sucesiones es todo un tema. Vamos a estudiar algo sobre sucesión en Derecho Romano 2. Entonces, estoy tratando de adelantar los conceptos de testamento y de fideicomiso. Entonces, como quedó nulo porque él cayó preso, se convirtió el acto jurídico por el fideicomiso, por el codicilo, que determinó un fideicomiso. ¿Y fideicomiso qué es? Acto de última voluntad de entregarle a alguien estos bienes para que esta persona, a quien se le entregó todos estos bienes, le repartan a sus hijos y también a su capataz. Entonces, ese acto nulo que se dio por incapacidad posterior, que es la reducción a la esclavitud de este señor en Roma, el codicilo hizo posible convirtió el acto nulo en algo válido. Y eso es la conversión del acto jurídico. La conversión del acto jurídico es una posibilidad, no es la convalidación, sino convertir en algo válido por un documento jurídico que sí tiene valor, que es el codicilo en el caso del testamento. Así que vayan masticando este asunto, vayan entendiendo por la vía del ejemplo para que ustedes puedan entender qué es la ineficacia jurídica. Ineficacia jurídica es la pérdida de valor de un acto jurídico porque se dio la nulidad o se dio por la vía de la anulabilidad. La nulidad tiene un concepto preciso y no sirve para siempre, jamás ya no sirve ese acto jurídico. Es más, no existe ese acto jurídico porque es nulo. La nulidad es la privación de eficacia de un acto jurídico por imperio de la ley. ¿Y quién lo determina eso? El juez, interpretando la ley y aplicando la ley. La anulabilidad es la posibilidad de hacer valer ese acto jurídico cuando la ineficacia ha sido por motivos menos graves. ¿Y cuáles son los motivos para la anulabilidad? Y tienen que ver con los vicios de la voluntad. Y los vicios de la voluntad son el error, el dolo, la violencia y
Error, dolo, violencia y culpa. Vayan, toquen otra vez estos conceptos, porque estos conceptos de nulidad, de error, dolo, violencia y culpa, le vas a hacer entender lo que es la anulabilidad. La anulabilidad es el procedimiento jurídico por el cual los actos que han quedado privados de eficacia pueden ser convalidados. Y la conversión es cuando un acto nulo permite ser saneado porque hubo un documento jurídico posterior a través, por ejemplo, el caso del testamento, a través de un codicilo, y un codicilo es un escrito posterior al testamento que se integra al testamento, y, por ejemplo, el caso se da por la vía del fideicomiso, y el fideicomiso es una forma de entregar bienes a un tercero extraño, y ese tercero extraño es el que va a distribuir los bienes. Entonces, de alguna forma, la conversión elimina la nulidad prevista y determinada por un acto jurídico que se dio por incapacidad. Cayó en incapacidad. Cayó en incapacidad porque él quedó en estado de esclavitud. Cuando escribió el testamento estaba digamos, permitido por la ley. Murió siendo esclavo. Entonces, ¿cómo el asunto? La esclavitud anula todo. Pero dejó un documento que le dio a otro para que distribuya después. Y ese es el codicilo, a través del fideicomiso. Hay fideicomiso internacional también, a nivel del derecho internacional. Hay fideicomiso a nivel del derecho privado. Fideicomiso es dejar bienes o créditos a un tercero para entregar a quien decide, el testador en este caso. Muy bien, eso es todo por esta jornada. Hemos desarrollado 2 unidades y creo que si ustedes estudian bien van a entender y van a aumentar considerablemente su cultura jurídica en este largo trajinar del estudio de la profesión del derecho. Que tengan ustedes muy buena jornada. Muchas gracias.